forastero pobre salva temido pistolero de la horca. Al día siguiente, 200 cowboys levantan su rancho. El sol se alzaba como una moneda de cobre sobre las montañas rocosas de Texas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos que anunciaban otro día abrasador en Redemption Valley. El año era 1884, y el pequeño pueblo fronterizo despertaba con el mismo ritual de siempre: el canto de los gallos, el crujir de las puertas de madera carcomida por el tiempo, y el murmullo constante del río que atravesaba la población como una serpiente plateada. En la plaza principal, frente a la iglesia de madera blanqueada por el sol, se alzaba una horca recién construida. La madera aún despedía el aroma a pino fresco, contrastando macabramente con su propósito. Los martillazos del carpintero habían resonado durante toda la noche anterior, manteniendo despiertos a los habitantes que ahora se congregaban en pequeños grupos, susurrando entre ellos mientras observaban la estructura con una mezcla de morbo y justicia satisfecha. «Hoy al fin pagarás por lo que hiciste, maldito», murmuró entre dientes el sheriff Thomas Mackenzie, un hombre de mediana edad con bigote canoso y ojos del color del acero. Sus botas de cuero resonaban sobre los tablones de madera mientras caminaba hacia la cárcel, situada al final de la calle principal. El edificio de adobe y piedra se alzaba sólido y amenazante, con sus pequeñas ventanas enrejadas que parecían ojos ciegos observando el pueblo. En el interior de la celda más profunda, sentado en un catre de paja podrida, Jake Morrison contemplaba sus manos. Eran manos fuertes, curtidas por años de trabajo duro y violencia, con cicatrices que contaban historias que él prefería olvidar. A los 32 años, Jake había construido una reputación que lo precedía como una sombra. Manos de hierro, Morrison, el pistolero más rápido y despiadado de todo el territorio. Sus ojos verdes, del color de las botellas de whisky vacías, reflejaban una vida de decisiones que lo habían llevado directamente a esa celda. «¡Morrison!», gritó el sheriff desde el pasillo, haciendo sonar sus llaves como campanas de funeral. «Es hora. El reverendo Collins quiere verte antes de que te llevemos al patíbulo». Jake se puso en pie lentamente, sus articulaciones protestando por la noche pasada en el catre húmedo. Su camisa blanca, ahora sucia y arrugada, se pegaba a su torso por el sudor nervioso. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de resignación y rabia contenida. Había matado a 5 hombres en el saloon The Last Drop hace 3 semanas, según testificaban los sobrevivientes. 5 hombres inocentes, decían. 5 familias destrozadas. La justicia de Redemption Valley había hablado, y su veredicto era la muerte. El reverendo Collins era un hombre delgado como un álamo, con cabello blanco como la nieve, y ojos bondadosos que contrastaban con la severidad de su rostro arrugado. Llevaba una Biblia gastada entre sus manos temblorosas, y se acercó a los barrotes con paso cauteloso. «Hijo mío», comenzó con voz suave pero firme, «aún hay tiempo para que hagas las paces con el Señor. Confiesa tus pecados y encontrarás el perdón». Jake lo miró con una sonrisa amarga que no llegaba a sus ojos. «Reverendo, si hay un Dios ahí arriba, dejó de escucharme hace mucho tiempo. No voy a empezar a hablarle ahora que estoy a punto de encontrármelo cara a cara. Los testigos dicen que mataste a esos hombres a sangre fría, que no tuvieron oportunidad de defenderse. Los testigos mienten», respondió Jake con voz ronca. «Pero eso ya no importa, ¿verdad? El pueblo necesita un culpable y yo tengo la reputación perfecta para el papel». El reverendo suspiró profundamente, guardando la Biblia en el interior de su chaqueta negra. «Que Dios se apiade de tu alma, Jake Morrison». Mientras tanto, en el extremo opuesto del pueblo, una figura solitaria avanzaba por el sendero polvoriento que conectaba Redemption Valley con el mundo exterior. Era un hombre joven, de no más de 25 años, montado en un caballo alazán que parecía tan cansado como su jinete. Su ropa era simple pero limpia: pantalones de mezclilla desgastados, camisa de algodón blanca y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Lo más llamativo de él no era su apariencia, sino lo que llevaba consigo: absolutamente nada de valor. No tenía alforjas, no portaba armas visibles, y sus bolsillos estaban evidentemente vacíos. Era,
en todos los sentidos, un forastero pobre que había llegado al pueblo en el momento menos oportuno. El extraño desmontó frente al saloon The Last Drop, el mismo lugar donde supuestamente habían ocurrido los asesinatos que llevarían a Jake Morrison al patíbulo esa mañana. El establecimiento mostraba aún las marcas de balas en sus paredes de madera, y algunas ventanas permanecían tapiadas con tablones. El propietario, un hombre corpulento llamado Big Sam, había decidido mantener el lugar cerrado hasta después de la ejecución, por respeto a las víctimas. ¿Busca algo, forastero?, preguntó una voz áspera detrás de él. El joven se volvió para encontrarse con Martha Williams, la dueña de la pensión local. Era una mujer de mediana edad, con el cabello castaño recogido en un moño estricto y ojos marrones que parecían capaces de ver a través de las mentiras. Su vestido sencillo de algodón azul y su delantal manchado de harina hablaban de una vida de trabajo duro y pocas comodidades. «Buenos días, señora», respondió el forastero, tocándose el ala del sombrero en un gesto cortés. Su voz tenía un acento ligeramente diferente, como si hubiera viajado mucho y recogido inflexiones de diversos lugares. «¿Podría decirme qué está pasando? Veo mucha gente reunida en la plaza». Marta lo estudió con curiosidad. Había algo en la manera en que se expresaba, en su postura erguida y en la calma de sus movimientos, que no encajaba con su apariencia de vagabundo sin recursos. «Hoy van a ahorcar a Jake Morrison», explicó, cruzándose de brazos. «Ese maldito pistolero mató a 5 hombres buenos en este mismo salón. El pueblo entero está esperando ver cómo paga por sus crímenes». El forastero asintió lentamente, dirigiendo su mirada hacia la plaza donde la multitud se congregaba alrededor de la horca. Sus ojos, de un azul profundo como el cielo nocturno, parecían absorber cada detalle de la escena con una intensidad inusual. «¿Está usted segura de que él es el culpable?», preguntó con voz suave. La pregunta tomó a Marta por sorpresa. «Por supuesto que estoy segura. Había más de 20 testigos esa noche. Todos vieron cómo Morrison desenfundó su arma y disparó sin previo aviso». «¿Por qué pregunta eso?». El forastero no respondió inmediatamente. En su lugar, observó las marcas de balas en la pared del salón, contándolas mentalmente. Había 7 impactos, no 5, no. Sus ojos expertos también notaron algo que aparentemente había pasado desapercibido para los demás. La altura y el ángulo de las balas sugerían que habían sido disparadas por al menos 2 tiradores diferentes. «Solo curiosidad», murmuró finalmente. «¿Hay algún lugar donde pueda conseguir algo de comer? No he probado bocado en 2 días». Marta sintió una punzada de compasión por el joven. A pesar de su extraña pregunta sobre Jake Morrison, parecía genuinamente necesitado. «Puede venir a mi pensión. No tengo mucho, pero puedo ofrecerle un plato de estofado y pan fresco. ¿Tiene con qué pagar?». El forastero sonrió con tristeza, mostrando unos dientes blancos y perfectos que contrastaban con su apariencia descuidada. «Me temo que no, señora. Pero estaría dispuesto a trabajar por la comida. Puedo reparar lo que necesite, cuidar animales, lo que sea necesario». «¿Cómo se llama, hijo?». Por un momento, el joven pareció vacilar, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. «Me llaman Thomas Smith». Marta percibió la pausa, pero decidió no insistir. En el oeste, muchos hombres llevaban nombres que no eran los que habían recibido al nacer, y las razones para ello rara vez eran asunto de otros. «Bien, señor Smith, venga conmigo». Mientras caminaban hacia la pensión, una modesta construcción de 2 pisos pintada de amarillo desteñido, Thomas no podía apartar su mirada de la multitud que se reunía en la plaza. Entre los rostros ansiosos y sedientos de justicia, distinguió a una joven mujer que destacaba por su belleza y por la tristeza que emanaba de todo su ser. Era Sarah Mackenzie, la hija del sheriff, una muchacha de 24 años con cabello rubio como el trigo maduro, y ojos verdes que ahora estaban empañados por lágrimas contenidas. Vestía un sencillo vestido de algodón rosa y llevaba un chal de lana sobre los hombros, a pesar del calor matutino. Había algo en su postura, en la manera en que mantenía la mirada baja y las manos entrelazadas frente a ella, que sugería que la ejecución de Jake Morrison no le traía la satisfacción que parecía brindar al resto del pueblo. «Esa es Sarah Mackenzie»,
explicó Marta notando la dirección de la mirada de Thomas. La hija del sheriff. Pobre muchacha. Ha estado muy afectada por todo este asunto. Algunos de los hombres que Morrison mató eran amigos de la familia. Thomas asintió, pero siguió observando a la joven. Había algo más en su expresión, algo que no encajaba con el simple dolor por amigos perdidos. Era como si llevara un peso adicional sobre sus hombros, un secreto que amenazaba con aplastarla. El sonido de tambores comenzó a resonar desde la plaza, seguido por el murmullo creciente de la multitud. La hora de la ejecución se acercaba, y todo el pueblo se preparaba para presenciar lo que consideraban el final de un capítulo oscuro en la historia de Redemption Valley. «Será mejor que entremos», sugirió Marta, empujando suavemente a Thomas hacia la puerta de la pensión. «No es necesario que vea eso. La muerte nunca es un espectáculo agradable, sin importar quién sea el que muera». Pero Thomas se resistió, manteniendo sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba en la plaza. El sheriff Mackenzie había salido de la cárcel, seguido por el reverendo Collins y, finalmente, por Jake Morrison. El prisionero caminaba con la cabeza alta, sus manos esposadas detrás de la espalda, y su mirada desafiante recorriendo las caras de quienes habían venido a presenciar su muerte. Era extraño, pensó Thomas, pero había algo en la manera en que Jake Morrison se movía, en la forma en que mantenía su dignidad incluso en esos momentos finales, que no coincidía con la imagen de un asesino despiadado. Sus movimientos eran los de un hombre acostumbrado a la violencia, sí, pero también mostraban una extraña nobleza, como si cada paso fuera calculado para mantener intacto algún código de honor personal. Cuando Jake pasó cerca de donde estaba Sarah Mackenzie, sus ojos se encontraron por un instante. La joven se llevó una mano al pecho, como si el simple contacto visual le hubiera causado dolor físico, y Jake le dirigió una sonrisa triste y llena de significado antes de seguir su camino hacia el patíbulo. Ese intercambio no pasó desapercibido para Thomas, quien comenzó a unir piezas de un rompecabezas que nadie más parecía estar viendo. La tristeza de Sarah no era solo por los amigos perdidos, los 7 impactos de bala en lugar de 5, la nobleza inesperada en los gestos de un supuesto asesino a sangre fría, y ahora, esa mirada cargada de significado entre el condenado y la hija del sheriff. «Señora Williams», dijo Thomas de repente, su voz cargada de una urgencia que no había mostrado antes. «¿Podría prestarme $5? Marta lo miró con sorpresa. «¿Para qué los necesita, hijo? Pensé que no tenía dinero». «Es cierto, no lo tengo. Pero necesito hacer algo y le prometo que le devolveré hasta el último centavo». Había algo en su voz, una determinación férrea mezclada con desesperación, que hizo que Marta se sintiera inclinada a confiar en él a pesar de conocerlo desde hacía apenas unos minutos. «No sé por qué, pero algo me dice que puedo confiar en usted», murmuró buscando en su bolso. «Aquí tiene, pero más le vale cumplir su palabra». Thomas tomó las monedas con manos que temblaban ligeramente. «Se lo prometo, señora, y si no puedo devolvérselo en dinero, trabajaré para usted hasta saldar la deuda». Sin más explicaciones, Thomas echó a correr hacia la plaza, abriéndose paso entre la multitud que ahora rodeaba completamente la horca. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo mientras corría, y su corazón latía con una intensidad que no había sentido en años. Cuando llegó al centro de la plaza, Jake Morrison ya estaba subiendo los escalones de madera hacia su destino final. El verdugo, un hombre corpulento con la cara cubierta por una capucha negra, ajustaba la soga con movimientos mecánicos y profesionales. El sheriff Mackenzie leía la sentencia con voz clara y firme, enumerando los crímenes por los cuales Jake Morrison había sido condenado a muerte. «Jake Morrison», continuaba el sheriff, «ha sido encontrado culpable del asesinato en primer grado de 5 ciudadanos de Redemption Valley: Robert Coleman, Michael O'Brien, James Harrison, David Walsh y Patrick Murphy. Por estos crímenes, ha sido sentenciado a morir en la horca. ¿Tienes algunas últimas palabras?» Jake miró hacia el cielo, donde las nubes comenzaban a acumularse prometiendo lluvia para más tarde. Luego dirigió su mirada hacia la multitud, deteniéndose brevemente en Sarah Mackenzie, quien ahora lloraba abiertamente. «Solo diré esto.
declaró con voz fuerte y clara que resonó por toda la plaza. No soy culpable de los crímenes por los que muero hoy, pero acepto mi destino porque a veces un hombre debe pagar por pecados que van más allá de lo que dice la ley. Sarah Mackenzie, perdóname. Las últimas palabras fueron pronunciadas casi en un susurro, pero Thomas las escuchó claramente desde su posición cerca del patíbulo. Confirmaban sus sospechas. Había mucho más en esta historia de lo que aparentaba en la superficie. El verdugo se acercó para colocar la capucha negra sobre la cabeza de Jake, pero en ese momento, Thomas gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Esperen! ¡Detengan la ejecución!». Un murmullo de sorpresa y molestia recorrió la multitud. El sheriff Mackenzie se volvió hacia la fuente de la interrupción, sus ojos entrecerrados por la irritación. «¿Quién diablos eres tú?», bramó. «Esta es una ejecución legal. No tienes derecho a interrumpir la justicia». Thomas se abrió paso hasta el pie del patíbulo, ignorando los empujones y insultos de la multitud enfurecida. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos, pero su voz se mantuvo firme cuando habló. «Mi nombre es Thomas Smith, y reclamo el derecho de desafío». Un silencio mortal cayó sobre la plaza. El derecho de desafío era una ley antigua, raramente invocada, que permitía a cualquier ciudadano desafiar a un duelo al ejecutor designado para salvar la vida de un condenado. Si el desafiante ganaba, el prisionero quedaría libre. Si perdía, ambos morirían. El sheriff Mackenzie bajó lentamente los escalones del patíbulo, su mano descansando instintivamente sobre la culata de su revólver. «¿Sabes lo que estás pidiendo, forastero? El derecho de desafío significa que tendrás que enfrentarte a mí en un duelo a muerte. Si pierdes, morirás junto con Morrison». Thomas asintió, aunque las palmas de sus manos estaban empapadas en sudor. «Entiendo las consecuencias, sheriff, pero creo que Jake Morrison es inocente de los crímenes por los que va a morir». «Eso es ridículo», gritó alguien entre la multitud. «Había 20 testigos». «Testigos pueden mentir», respondió Thomas, dirigiendo su mirada hacia varios rostros entre la multitud que palidecieron notablemente ante sus palabras. «Y los muertos no pueden defenderse». Jake Morrison, que había permanecido inmóvil durante todo el intercambio, ahora miraba al forastero con una mezcla de asombro y curiosidad. Nadie, en toda su vida, había arriesgado tanto por él, y este hombre ni siquiera lo conocía. El sheriff Mackenzie estudió a Thomas durante largos segundos, evaluando al extraño que había aparecido de la nada para desafiar la justicia de su pueblo. «Está bien, forastero. Acepto tu desafío. Pero primero quiero saber, ¿por qué arriesgas tu vida por un asesino?» Thomas miró hacia arriba, donde Jake Morrison esperaba en el patíbulo, y luego dirigió su mirada hacia Sarah Mackenzie, quien lo observaba con ojos llenos de lágrimas y algo que parecía esperanza desesperada. «¿Por qué?», dijo Thomas con voz clara que resonó por toda la plaza. «A veces la verdad vale más que la vida». La tensión en la plaza de Redemption Valley era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Las palabras de Thomas Smith resonaban aún en el aire como el eco de un disparo, y la multitud que momentos antes gritaba pidiendo sangre, ahora permanecía en un silencio sepulcral. El derecho de desafío no se había invocado en el territorio de Texas en más de 20 años, y la mayoría de los presentes solo conocía la ley de oídas, como una reliquia de tiempos más salvajes. El sheriff Thomas Mackenzie se quitó lentamente el sombrero, pasando una mano por su cabello gris mientras procesaba la situación. A sus 52 años, había visto de todo en la frontera: tiroteos, linchamientos, duelos por honor y venganza, pero nunca había presenciado a un completo desconocido arriesgar su vida por salvar a un condenado. «Está bien, Smith», gruñó finalmente, colocándose nuevamente el sombrero. «Por ley tengo que aceptar tu desafío, pero quiero que todo el pueblo sepa que este forastero está eligiendo morir por defender a un asesino confeso». «Yo nunca confesé nada», gritó Jake Morrison desde el patíbulo, su voz cargada de indignación. «Dije que no era culpable». «Los hechos hablan por sí solos, Morrison», replicó el sheriff sin apartar la mirada de Thomas. 20 testigos te vieron disparar. Thomas dio un paso adelante,
sus ojos azules brillando con una intensidad que hizo que varios espectadores retrocedieran instintivamente. «Sheriff, si me permite una pregunta antes del duelo, ¿cuántas balas encontraron en la escena del crimen?» La pregunta tomó a Mackenzie por sorpresa. «¿Qué importancia tiene eso? Responda, por favor». Mackenzie dudó un momento antes de responder. Se encontraron 7 balas incrustadas en las paredes y el mobiliario del salón. Un murmullo se alzó entre la multitud. Thomas asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía. 7 balas, pero solo 5 muertos. ¿No le parece extraño, Sheriff? Además, continuó señalando hacia las marcas en la pared del salón. Las balas fueron disparadas desde al menos 2 ángulos diferentes. Una persona no pudo haber hecho todos esos disparos. El rostro del sheriff se endureció. «Estás tratando de sembrar dudas donde no las hay, forastero. Morrison es culpable, y punto. Entonces no tendrá problemas en enfrentarse a mí en un duelo justo», respondió Thomas con voz tranquila. Sarah Mackenzie, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se acercó lentamente al grupo que se había formado alrededor del patíbulo. Sus ojos verdes estaban enrojecidos por las lágrimas, pero había una chispa de determinación en ellos que no había estado presente antes. «Papá», dijo con voz temblorosa pero firme, «si este hombre está dispuesto a apostar su vida por la inocencia del señor Morrison, tal vez deberías escuchar lo que tiene que decir». El sheriff se volvió hacia su hija con expresión severa. «Sarah, esto no es asunto tuyo. Vuelve a casa inmediatamente». «No», respondió ella, sorprendiendo a todos con la firmeza de su negativa. «He guardado silencio demasiado tiempo. Hay cosas que no sabes, papá. Cosas que necesitas saber antes de que cometas un error terrible». La atmósfera se volvió aún más tensa. Jake Morrison miraba a Sarah desde el patíbulo con ojos llenos de dolor y súplica, como rogándole que no dijera lo que claramente quería decir. «Sarah, por favor», murmuró Jake con voz ronca. «No hagas esto. No por mí». Pero Sarah había tomado una decisión. Se acercó a su padre y le habló en voz lo suficientemente alta como para que todos pudieran escuchar. «Jake Morrison no mató a esos hombres, papá. Los conocía, sí, pero no los mató. Fueron asesinados por la banda de los hermanos Garrett, y Jake estaba tratando de detenerlos cuando llegaste tú y tus hombres». Un rugido de incredulidad se alzó de la multitud. El sheriff Mackenzie palideció, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿Cómo puedes saber eso, Sarah? Tú no estuviste allí esa noche». Sarah miró a Jake con ojos llenos de amor y dolor antes de responder. «Sí estuve, papá. Estaba allí porque…». Su voz se quebró por un momento antes de continuar. «Porque Jake y yo nos vemos en secreto desde hace 6 meses. Estoy enamorada de él, y él de mí». El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. El sheriff Mackenzie se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, mientras que la multitud explotó en exclamaciones de shock e indignación. «Eso es imposible», gritó Big Sam, el dueño del salón. «Morrison es un asesino, un pistolero sin escrúpulos». «No», dijo Sarah con voz firme, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Jake ha estado tratando de cambiar su vida. Quería dejar atrás su pasado por mí, por nosotros. Esa noche nos íbamos a encontrar en el salón para huir juntos del pueblo, pero cuando llegué, vi a los hermanos Garrett matando a esos hombres inocentes. Jake intentó detenerlos y en la confusión de la pelea llegaste tú con tus deputies». Thomas observaba el desarrollo de los eventos con creciente comprensión. Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente con sus observaciones iniciales. «Los hermanos Garrett», murmuró. «¿Dónde están ahora?» El sheriff Mackenzie había estado observando a su hija con una mezcla de dolor y furia, pero la pregunta de Thomas lo trajo de vuelta a la realidad. «Se fueron del pueblo esa misma noche», admitió a regañadientes. «Dijeron que tenían negocios en El Paso. ¿No le pareció sospechoso que se marcharan tan repentinamente después de una masacre?», preguntó Thomas. «Ellos fueron quienes dieron testimonio contra Morrison», respondió el sheriff, aunque su voz había perdido parte de su convicción anterior. «Me dijeron exactamente lo que había pasado. Por supuesto que lo hicieron», dijo Thomas con una sonrisa amarga. Era la manera perfecta de deshacerse de un testigo inconveniente
y hacer que otro hombre cargara con sus crímenes. Jake Morrison había permanecido en silencio durante toda la revelación, pero ahora habló con voz cargada de emoción. Sarah, no deberías haber dicho nada. Ahora tu reputación quedará arruinada por asociarte conmigo. No me importa mi reputación, respondió ella con fiereza. No voy a permitir que mueras por crímenes que no cometiste. El reverendo Collins, que había presenciado toda la escena desde el pie del patíbulo, se acercó al sheriff con expresión grave. Thomas, le dijo al sheriff, si hay alguna posibilidad de que este hombre sea inocente, no podemos proceder con la ejecución. Sería un asesinato ante los ojos de Dios. El sheriff Mackenzie parecía un hombre envejecido 10 años en unos pocos minutos. La revelación de su hija había sacudido sus convicciones hasta los cimientos, pero su orgullo y su posición como representante de la ley lo impedían admitir públicamente que podría haber cometido un error. Incluso si lo que dice Sarah es cierto, dijo finalmente, eso no cambia el hecho de que Morrison es un pistolero conocido. Ha matado antes y volverá a matar. Eso era antes, intervino Sarah. Ha cambiado, papá, por mí. Thomas decidió que era momento de revelar algo más de lo que había observado. Sheriff, hay algo más que debería saber. Esta mañana, antes de llegar a la plaza, examiné las marcas de balas en el salón. No solo fueron disparadas desde múltiples ángulos, sino que algunas de ellas muestran el patrón distintivo de un rifle Winchester, no de un revólver. Los hermanos Garrett son conocidos por usar rifles Winchester. Esta información adicional hizo que varios miembros de la multitud comenzaran a murmurar entre ellos. Las dudas sobre la culpabilidad de Jake Morrison comenzaban a extenderse como ondas en un estanque, pero no todos estaban convencidos. Un hombre corpulento con barba roja se abrió paso hasta el frente de la multitud. «Todo esto no son más que palabras», gritó. «Morrison sigue siendo un asesino sin importar lo que diga la hija del sheriff, y este forastero no es más que un embaucador». Varios otros hombres se unieron a los gritos, y Thomas se dio cuenta de que la situación estaba a punto de salirse de control. La multitud se dividía entre aquellos que comenzaban a dudar de la culpabilidad de Jake y aquellos que querían ver sangre sin importar las circunstancias. «¡Silencio!», rugió el sheriff Mackenzie disparando su arma al aire. El sonido del disparo hizo que todos se callaran inmediatamente. Sea como sea, el derecho de desafío ha sido invocado y yo lo he aceptado. Smith, prepárate para el duelo. Si realmente crees en la inocencia de Morrison, tendrás tu oportunidad de demostrarlo. Thomas asintió solemnemente. Sabía que había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. ¿Cuáles son las reglas? Duelo a revólver, 20 pasos de distancia. Cada hombre lleva un arma cargada con una sola bala. A la cuenta de 3, se dan vuelta y disparan. El que sobreviva, gana. Hay un problema, dijo Thomas con calma. No tengo revólver. El sheriff sonrió con amargura. Entonces supongo que has perdido antes de empezar, forastero. Pero Jake Morrison gritó desde el patíbulo. «Puede usar el mío. Sheriff, por las reglas del derecho de desafío, el prisionero puede prestar su arma al desafiante». Mackenzie frunció el ceño, claramente molesto por este desarrollo, pero asintió a regañadientes. «Es cierto, está en la ley». Uno de los deputies subió al patíbulo y le quitó las esposas a Jake, quien inmediatamente se desabrochó su cinturón de pistolero y se lo entregó a Thomas. Era un revólver Colt 45 de 6 tiros, perfectamente balanceado y claramente bien cuidado. «Gracias», murmuró Thomas, ciñéndose el cinturón alrededor de la cintura. «No», respondió Jake con voz grave. «Gracias a ti, forastero. No sé por qué estás haciendo esto, pero te estaré eternamente agradecido». Mientras Thomas se preparaba para el duelo, Sarah se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Por favor», le susurró, «sálvalo. Es el único hombre al que he amado. Y si muere, no morirá», le aseguró Thomas con una confianza que no sentía completamente. Al menos, no hoy. La multitud formó un gran círculo en la plaza principal, con Thomas y el sheriff Mackenzie en extremos opuestos. El reverendo Collins se colocó en el centro, llevando un pañuelo blanco que serviría como señal para comenzar el duelo. «¡Caballeros!», gritó el reverendo, su voz resonando por toda la plaza.
Se pondrán de espaldas el uno al otro. Cuando deje caer este pañuelo darán 20 pasos. Al final del 20º paso se darán vuelta y dispararán. Thomas sentía el peso del revólver en su cintura como una roca. No había mentido cuando se presentó como un forastero pobre, pero había omitido detalles importantes sobre su pasado. Detalles que esperaba le dieran una ventaja en el duelo que estaba a punto de enfrentar. El sheriff Mackenzie, por su parte, era conocido por ser un tirador excepcional. Había ganado varios concursos de tiro en el territorio y tenía fama de no fallar nunca un tiro importante. Pero había algo en la calma sobrenatural de Thomas que lo inquietaba. «¡Listos!», gritó el reverendo, alzando el pañuelo blanco. Thomas cerró los ojos por un momento recordando lecciones aprendidas hace mucho tiempo en circunstancias muy diferentes. Cuando los abrió, había una frialdad en ellos que no había estado presente antes. El pañuelo blanco cayó al suelo polvoriento de la plaza. 1. Los dos hombres comenzaron a caminar en direcciones opuestas, sus pasos resonando en el silencio mortal que había caído sobre Redemption Valley. 2. Sarah Mackenzie tenía las manos presionadas contra su boca, tratando de contener los sollozos que amenazaban con escapar. Jake Morrison observaba desde el patíbulo, sus puños apretados con tal fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. 3, 4, 5. En algún lugar de la multitud un niño comenzó a llorar. Su madre lo tomó en brazos y lo consoló en susurros, pero el sonido parecía amplificado en la quietud sobrenatural del momento. 10. Thomas podía sentir el sudor corriendo por su espalda bajo la camisa de algodón. Su corazón latía fuerte, pero su mente estaba extrañamente clara. Había estado en situaciones similares antes, aunque en circunstancias muy diferentes. 15. El sheriff Mackenzie caminaba con paso firme y decidido. Había participado en duelos antes, y sabía que la clave estaba en mantener la calma y la precisión. No importaba lo rápido que fuera el oponente, si no daba en el blanco, moriría. 18, 19, 20. Ambos hombres se detuvieron al mismo tiempo, sus siluetas recortadas contra el cielo cada vez más nublado. Por un momento que pareció una eternidad, ninguno de los dos se movió. Entonces, como si hubieran sido liberados por un resorte invisible, ambos se dieron vuelta simultáneamente. El sheriff Mackenzie desenfundó su arma con la velocidad y precisión de años de práctica. Su movimiento fue fluido y profesional, el revólver apareciendo en su mano como por arte de magia. Pero Thomas fue más rápido. Su desenfunde no fue solo rápido, fue perfecto. El revólver de Jake Morrison apareció en su mano con una velocidad que desafió la comprensión de los espectadores, y su disparo resonó una fracción de segundo antes que el del sheriff. El sheriff Mackenzie se tambaleó, llevándose una mano al hombro izquierdo donde la bala de Thomas había encontrado su marca. Su propio disparo se había desviado, perdiéndose en las nubes que se acumulaban sobre sus cabezas. Thomas permaneció inmóvil, el revólver humeante aún en su mano, observando cómo el sheriff caía de rodillas en el polvo de la plaza. Un rugido de asombro y confusión se alzó de la multitud. Sarah Mackenzie gritó de alegría y corrió hacia el patíbulo donde Jake Morrison sonreía con una mezcla de alivio y incredulidad. «¡Está hecho!», gritó el reverendo Collins, acercándose al sheriff caído. «Thomas Smith ha ganado el duelo. Por las leyes del derecho de desafío, Jake Morrison queda libre». Pero Thomas no se movió de su posición. Sus ojos estaban fijos en la multitud, específicamente en varios hombres que se habían puesto notoriamente nerviosos durante el intercambio sobre los hermanos Garrett y las inconsistencias en la evidencia. «¡El duelo ha terminado!», gritó uno de ellos, un hombre delgado con ojos de hurón llamado Pete Johnson. «Morrison es libre. Ahora vámonos todos a casa». «No tan rápido», dijo Thomas con voz clara y autoritaria. «Todavía hay asuntos sin resolver en este pueblo». Se acercó al sheriff Mackenzie, quien estaba siendo atendido por el Dr. Williams. La herida en el hombro sangraba, pero no era mortal. «Sheriff», dijo Thomas, arrodillándose junto al hombre herido. «Sé que duele admitir un error, especialmente frente a todo el pueblo. Pero si realmente busca justicia, necesita arrestar a los verdaderos culpables de esa masacre».
Mackenzie lo miró con ojos nublados por el dolor, pero también por una creciente comprensión. ¿Quiénes son? Thomas se incorporó y señaló directamente a Pete Johnson y a otros 3 hombres que se habían estado moviendo nerviosamente entre la multitud. Ellos, declaró con voz que resonó por toda la plaza, los socios locales de los hermanos Garrett. La acusación de Thomas Smith cayó sobre la plaza como un rayo en una noche serena. Los 4 hombres señalados por él se quedaron petrificados por un momento, antes de que Pete Johnson explotara en protestas indignadas. «Eso es una mentira», bramó, su voz aguda cortando el aire matutino. «Este forastero está inventando historias para salvar a su amigo». Pero Thomas había notado algo que confirmaba sus sospechas: la manera en que los 4 hombres se habían agrupado instintivamente, formando una línea defensiva. Era un movimiento automático, el tipo de formación que desarrollan los hombres que han luchado juntos múltiples veces. «¿En serio, señor Johnson?», respondió Thomas con voz tranquila pero penetrante. «Entonces explíqueme por qué usted y sus 3 compañeros tienen manchas de pólvora en las manos y ropa que ninguno de los otros ciudadanos presenta». La multitud se volvió para examinar a los hombres acusados, y varios espectadores ahogaron exclamaciones al notar las evidencias que Thomas señalaba. Efectivamente, los 4 hombres mostraban las inconfundibles marcas de haber disparado armas de fuego recientemente. Jake Morrison, que había sido liberado de sus ataduras tras la victoria de Thomas en el duelo, se acercó lentamente al grupo. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de reconocimiento y dolor. «Los conozco», dijo con voz ronca. «Pete Johnson, Bill Crawford, Mike Torres y Johnny Walsh. Estuvieron esa noche en el salón antes de que comenzara la masacre. Los vi hablando con los hermanos Garrett en voz baja cerca de la entrada trasera. Sarah Mackenzie, que se había mantenido cerca de su padre herido, alzó la voz desde donde estaba arrodillada. «Es cierto, papá. Los recuerdo. Cuando llegué al salón esa noche para encontrarme con Jake, vi a esos 4 hombres salir por la puerta trasera justo antes de que comenzaran los disparos. El sheriff Mackenzie, a pesar del dolor en su hombro, logró incorporarse con la ayuda del Dr. Williams. Su rostro mostraba una palidez que no se debía únicamente a la pérdida de sangre. «Sarah», murmuró con voz temblorosa, «¿por qué no dijiste esto antes?». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de la joven. «Porque sabía que te opondrías a mi relación con Jake. Pensé que si él era declarado culpable y ejecutado, el problema se resolvería solo. Pero no pude soportar la idea de verlo morir por algo que no hizo». Thomas observaba el desarrollo emocional de la familia Mackenzie, pero mantenía una parte de su atención en los 4 hombres acusados. Había notado que Bill Crawford, un hombre corpulento con barba negra, había estado moviéndose lentamente hacia su caballo, que estaba atado cerca del banco del pueblo. «Señor Crawford», dijo Thomas con voz sharp, «le sugiero que se quede donde está». Crawford se detuvo en seco, su mano derecha moviéndose instintivamente hacia su pistola antes de recordar dónde estaba y cuántos testigos lo rodeaban. «No sé de qué hablas, forastero», gruñó. «No tengo nada que ver con esa masacre». «¿No?». Thomas sonrió con frialdad. «Entonces explíqueme por qué tiene una bala de Winchester en su alforja. Una bala idéntica a las que mataron a esos 5 hombres inocentes». La mentira de Thomas fue ejecutada con tal convicción que Crawford instintivamente miró hacia su caballo, confirmando sin darse cuenta que efectivamente había algo incriminatorio en sus alforjas. El gesto no pasó desapercibido para nadie en la multitud. «Registren sus alforjas», gritó alguien entre el gentío. «Sí, que muestren lo que llevan». La presión de la multitud crecía por momentos, y Thomas decidió que era el momento de revelar más información. «Sheriff Mackenzie», dijo, dirigiéndose al hombre herido, «hay algo más que debería saber sobre esa noche. Los hermanos Garrett no actuaron solos, y la masacre no fue un acto aleatorio de violencia. Fue un asesinato por encargo». Un silencio mortal cayó sobre la plaza. Incluso el viento pareció detenerse, como si toda la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. «¿Un asesinato por encargo?», repitió el sheriff con voz débil. «¿Quién contrataría a alguien para matar a 5 trabajadores del ferrocarril?».
Thomas miró directamente a Pete Johnson antes de responder. Alguien que no quería que el ferrocarril llegara a Redemption Valley. Alguien que sabía que esos 5 hombres eran los ingenieros principales del proyecto y que su muerte retrasaría la construcción indefinidamente. La comprensión comenzó a iluminar los rostros de varios espectadores. El ferrocarril había sido un tema controvertido en el pueblo durante meses. Mientras algunos veían la llegada del tren como una oportunidad para el crecimiento económico, otros temían que cambiaría para siempre el carácter del pueblo fronterizo. Pete Johnson, continuó Thomas, usted es el dueño de la línea de diligencias más grande de la región. La llegada del ferrocarril habría destruido su negocio de transporte. Tenía más motivos que nadie para querer que esos hombres murieran. Johnson había palidecido notablemente, pero aún trataba de mantener su fachada de inocencia. Esas son acusaciones muy serias, forastero, pero no tienes ninguna prueba real. ¿No? Thomas se acercó a él con pasos lentos y calculados. Entonces no le importaría explicar por qué pagó $1,000 a los hermanos Garrett hace 3 semanas. Los registros del banco muestran un retiro de esa cantidad exacta de su cuenta personal. Esta información hizo que Johnson retrocediera como si hubiera recibido una bofetada. En realidad, Thomas estaba improvisando basándose en sus observaciones y deducciones, pero su confianza era tan absoluta que sonaba completamente creíble. Ese dinero era para expandir mi negocio, tartamudeó Johnson. ¿Expandir su negocio pagando a asesinos conocidos? Preguntó Thomas con una sonrisa sardónica. Qué manera tan interesante de hacer negocios, señor Johnson. Jake Morrison se había acercado lo suficiente para participar en la conversación. Su experiencia como pistolero le había enseñado a leer a los hombres, y podía ver la culpabilidad escrita en cada gesto de los 4 acusados. Había algo más esa noche, dijo Jake con voz pensativa. Algo que no mencioné antes porque no parecía importante. Escuché a uno de los hermanos Garrett decir, Johnson pagará el resto cuando el trabajo esté hecho. Esta revelación fue el golpe final. Pete Johnson se desplomó visiblemente, y sus 3 compañeros comenzaron a mirarse entre ellos con creciente desesperación. «Está bien», gritó finalmente Bill Crawford, aparentemente incapaz de soportar más la presión. «Sí, lo hicimos. Pero no íbamos a matar a nadie. Se suponía que solo íbamos a asustarlos para que se fueran del pueblo». «Cállate, idiota», siseó Johnson, pero era demasiado tarde. «No», respondió Crawford, las palabras saliendo de él como agua de una presa rota. «Estoy harto de cargar con este peso». Los hermanos Garrett se suponía que solo iban a disparar al aire, hacer que pareciera un robo fallido. Pero cuando llegaron esa noche, estaban borrachos y las cosas se salieron de control. Mike Torres, el más joven del grupo con apenas 24 años, se unió a la confesión con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No queríamos que muriera nadie», sollozó. «Solo queríamos que el ferrocarril se fuera a otro lado. Nuestros trabajos, nuestras familias, todo iba a cambiar». Pete nos convenció de que era la única manera. Sarah Mackenzie se había acercado a Jake durante las confesiones, y ahora tomaba su mano con firmeza. La expresión en su rostro era una mezcla de alivio y horror al escuchar la verdad detrás de la pesadilla que casi había costado la vida del hombre que amaba. El sheriff Mackenzie, a pesar de su herida, logró ponerse de pie con la ayuda del Dr. Williams. Su voz, aunque debilitada por el dolor, resonó con autoridad renovada. Pete Johnson, Bill Crawford, Mike Torres y Johnny Walsh, los arresto por cómplices de asesinato. Tienen derecho a un juicio justo, pero basándose en las confesiones que acabo de escuchar, creo que ese juicio será muy corto. La multitud estalló en murmullos de asombro y indignación. Habían venido a presenciar la ejecución de un hombre inocente y, en su lugar, habían presenciado la revelación de una conspiración que había sacudido los cimientos de su comunidad. Thomas observó cómo los deputies arrestaban a los 4 hombres, sintiendo una mezcla de satisfacción y cansancio. Había logrado salvar la vida de Jake Morrison y exponer a los verdaderos culpables, pero sabía que su trabajo aún no había terminado. Se acercó al sheriff Mackenzie, quien lo miraba con una expresión nueva,
respeto mezclado con curiosidad. Señor Smith, dijo el sheriff, le debo una disculpa, y también le debo una explicación. ¿Cómo sabía todo eso? ¿Cómo pudo deducir tanto en tan poco tiempo? Thomas sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Experiencia, sheriff. Y la capacidad de ver patrones donde otros ven caos. ¿Qué clase de experiencia?, insistió Mackenzie. Por un momento, Thomas pareció debatir internamente si revelar más sobre su pasado. Finalmente, decidió ofrecer una verdad parcial. Fui detective durante varios años, en Chicago, antes de que ciertas circunstancias me obligaran a dejar esa vida atrás. Jake Morrison se acercó a Thomas, con Sarah aún tomada de su brazo. La gratitud en sus ojos era palpable. Thomas Smith, dijo con voz emocionada, no tengo palabras para agradecerte lo que has hecho. Me has salvado la vida y has limpiado mi nombre. ¿Cómo puedo pagarte? No me debes nada, Jake, respondió Thomas. Solo prométeme que harás honor a la segunda oportunidad que se te ha dado. Te lo prometo, dijo Jake con solemnidad. Luego, mirando a Sarah, agregó, los dos te lo prometemos. El reverendo Collins, que había observado todo el desarrollo con fascinación, se acercó al grupo. Esto ha sido verdaderamente obra de la providencia, murmuró. Que un forastero aparezca justo en el momento preciso para prevenir una injusticia tan terrible. A veces, dijo Thomas con voz suave, las coincidencias no son tan casuales como parecen. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y los arrestados eran llevados a la cárcel, Martha Williams se acercó a Thomas con expresión de asombro y gratitud. Señor Smith, le dijo, no sé quién es usted realmente, pero lo que hizo hoy fue extraordinario. Mi oferta de hospitalidad sigue en pie. Puede quedarse en mi pensión todo el tiempo que desee. Thomas asintió agradecido. Se lo agradezco, señora Williams. Y no se preocupe, le pagaré los $5 que me prestó. ¿$5? Marta parecía confundida. ¿Para qué necesitaba $5 si no tenía dinero para comer? Thomas sonrió misteriosamente. Para enviar un telegrama muy importante a Chicago antes del duelo. Era una especie de póliza de seguros. Pero antes de que pudiera explicar más, el sonido de cascos de caballos acercándose a gran velocidad hizo que todos se volvieran hacia el extremo de la plaza. Una nube de polvo se alzaba en el horizonte, creciendo rápidamente mientras se acercaba al pueblo. Jake Morrison palideció al ver la nube de polvo. Su experiencia como pistolero le había enseñado a reconocer los signos de problemas que se acercaban. ¿Cuántos jinetes dirías que son?, preguntó a Thomas entrecerrando los ojos para ver mejor. Thomas estudió la nube de polvo con ojo experto. Por el tamaño y la velocidad, yo diría que al menos 200, tal vez más. Un frío glacial corrió por la espina dorsal de Jake. Había esperado que las revelaciones del día hubieran cerrado el capítulo de esta historia, pero aparentemente, la verdad tenía más consecuencias de las que había anticipado. Sarah, dijo con urgencia tomando las manos de la joven, necesitas irte de aquí. Ahora mismo. ¿Por qué?, preguntó ella, alarmada por el tono de su voz. ¿Quiénes son esos jinetes? Jake miró a Thomas con expresión grave. Creo que son los hombres de los hermanos Garrett. Si se enteraron de lo que pasó aquí hoy. Thomas asintió con comprensión. Vendrán por venganza y por ti. El sheriff Mackenzie, a pesar de su herida, ya estaba organizando la defensa del pueblo. Todos los hombres capaces tomen sus armas. Las mujeres y niños busquen refugio en la iglesia. Pero Thomas sabía que la defensa del pueblo sería inútil contra 200 jinetes armados y furiosos. Había una sola opción que podría salvar vidas inocentes. Jake, dijo con voz firme, tenemos que irnos de aquí. Si nos ven partir del pueblo, nos seguirán y dejarán a los ciudadanos en paz. No puedo hacer eso, respondió Jake, mirando a Sarah. No puedo dejarla. Yo voy contigo, declaró Sarah con determinación. Donde tú vayas, yo voy. Sarah, no, protestó su padre. Es demasiado peligroso. Papá, casi perdí a Jake una vez hoy. No voy a perderlo otra vez. Thomas miró hacia la nube de polvo que se acercaba rápidamente, haciendo cálculos mentales sobre tiempo y distancias. Tenían tal vez 20 minutos antes de que los jinetes llegaran al pueblo. Está bien, decidió finalmente. Pero si vamos a hacer esto,
Tenemos que movernos ahora, y tengo una idea que podría darnos una ventaja. Se volvió hacia Martha Williams, que había permanecido cerca durante toda la conversación. Señora Williams, necesito que me haga un favor más. ¿Podría enviar otro telegrama por mí? Por supuesto, respondió ella, aunque su voz temblaba ligeramente por la tensión. ¿A quién? Thomas sonrió, pero había algo peligroso en esa sonrisa. A un viejo amigo en El Paso. Dígale que Thomas necesita el favor que le debe, y que lo necesita ahora. Mientras Martha corría hacia la oficina de telégrafos, Thomas se volvió hacia Jake y Sarah. Espero que sepan montar, les dijo, porque estamos a punto de emprender el viaje más peligroso de nuestras vidas. La nube de polvo en el horizonte era ahora claramente visible, y el sonido de los cascos resonaba como truenos distantes. La segunda parte de esta historia estaba a punto de comenzar, y Thomas sabía que las próximas horas determinarían si su intervención en Redemption Valley había sido una salvación o una sentencia de muerte para todos los involucrados. El sonido de los cascos se intensificaba como el latido de un corazón gigante, reverberando por las montañas que rodeaban Redemption Valley. Thomas Smith observaba el horizonte mientras ajustaba las riendas de su caballo alazán, sus ojos azules calculando distancias y posibilidades. A su lado, Jake Morrison montaba un semental negro que había pertenecido a uno de los hombres arrestados, mientras que Sarah Mackenzie había insistido en acompañarlos montando la yegua valla de su padre, a pesar de las protestas del sheriff herido. ¿Estás seguro de que tu amigo en El Paso recibirá el mensaje a tiempo? Preguntó Jake, su voz tensa por la urgencia del momento. Thomas sonrió con una confianza que no sentía completamente. Si hay alguien en quien puedo confiar para moverse rápido cuando es necesario, es Marcus Sullivan. Debe más favores de los que puede contar. La pequeña caravana había partido del pueblo apenas 10 minutos antes de que la horda de jinetes apareciera en el horizonte principal. El plan de Thomas era simple en concepto pero arriesgado en ejecución. Dirigirse hacia el cañón de Devil's Backbone, un paso estrecho entre las montañas que ofrecía ventajas defensivas naturales, mientras esperaban que la ayuda llegara desde El Paso. Pero había un problema que Thomas no había compartido con sus compañeros. Devil's Backbone estaba a una jornada completa de viaje, y los jinetes que los perseguían estaban montados en caballos frescos mientras que ellos llevaban casi media hora cabalgando a galope sostenido. «Thomas», dijo Sarah, acercando su caballo al de él mientras navegaban por un sendero rocoso entre los pinos, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué es?» «Conozco estos territorios mejor que la mayoría. Hay un lugar donde podemos refugiarnos antes de Devil's Backbone, el viejo rancho de los Henderson, abandonado desde hace 5 años. Tiene agua, refugio, y solo hay 2 maneras de acceder a él». Jake frunció el ceño. «¿Por qué no lo mencionaste antes?» «Porque...» Sarah bajó la mirada, claramente incómoda. «Porque era donde Jake y yo solíamos encontrarnos en secreto. No quería que mi padre se enterara». Thomas evaluó rápidamente esta nueva información. Un refugio defendible podría cambiar completamente sus posibilidades de supervivencia, especialmente si la ayuda que esperaba desde El Paso llegaba a tiempo. «¿Qué tan lejos está?», preguntó. «Unas 2 horas a buen paso. Pero tendremos que abandonar el sendero principal y tomar caminos de montaña que son difíciles de seguir». «Hazlo», decidió Thomas. «Cualquier ventaja que podamos obtener será mejor que estar corriendo a campo abierto cuando nos alcancen». Sarah asintió y tomó la delantera, guiándolos por un sendero apenas visible que serpenteaba entre formaciones rocosas y bosques de pinos. El terreno era traicionero, con rocas sueltas y pendientes pronunciadas que obligaban a los caballos a avanzar con cuidado. Mientras cabalgaban, Jake se acercó a Thomas con una expresión que mezclaba gratitud y curiosidad. «Todavía no entiendo por qué hiciste lo que hiciste por mí», dijo. Un completo extraño arriesgando su vida por alguien que ni siquiera conocía. Thomas consideró la pregunta durante varios minutos antes de responder. El sonido rítmico de los cascos sobre las rocas y el crujir del cuero de las monturas llenaba el silencio entre ellos. «Hace 5 años», comenzó finalmente, «yo estaba en tu lugar. No exactamente, pero lo suficientemente similar. Era detective en Chicago, como le dije al sheriff,
pero había estado investigando una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del departamento de policía. Jake escuchaba con atención, notando cómo la voz de Thomas se había vuelto más grave, cargada de memorias dolorosas. Descubrí que varios oficiales de alto rango estaban protegiendo operaciones de contrabando a cambio de dinero. Cuando traté de exponer la verdad, me tendieron una trampa. Me acusaron de ser yo el corrupto, plantaron evidencia falsa, compraron testigos. ¿Qué pasó? Tuve suerte. Un periodista honesto descubrió la verdad y publicó la historia antes de que pudieran arrestarme. Pero para entonces, ya había perdido mi trabajo, mi reputación y... Thomas hizo una pausa, claramente luchando con emociones difíciles. Y a la mujer que amaba. Ella no pudo soportar la presión social y las amenazas. Sara, que había estado escuchando desde adelante, se volvió hacia ellos con ojos llenos de compasión. «Por eso sabías exactamente qué buscar en nuestra situación», dijo. «Habías vivido lo mismo». «En cierto modo sí, cuando vi a un hombre inocente a punto de ser ejecutado por crímenes que no había cometido, mientras los verdaderos culpables estaban entre la multitud pidiendo su sangre». Thomas se encogió de hombros. No podía permitir que pasara otra vez. Jake extendió su mano hacia Thomas, quien la estrechó firmemente. «Gracias», dijo Jake simplemente. «No solo por salvar mi vida, sino por devolverme mi honor». El momento emotivo fue interrumpido por el sonido de disparos a la distancia. Los tres se detuvieron inmediatamente, volviéndose para mirar hacia atrás por el sendero que habían recorrido. «Nos han encontrado», murmuró Sara, la tensión clara en su voz. Thomas calculó rápidamente. Los disparos sonaban a menos de 1 milla de distancia, lo que significaba que sus perseguidores habían logrado seguir su rastro más rápido de lo esperado. «¿Cuánto falta para llegar al rancho?», preguntó urgentemente. «1 hora, tal vez 1 hora y media si empujamos a los caballos». «Entonces los empujamos», decidió Thomas. «Vamos». Los 3 jinetes espolearon sus monturas, iniciando una carrera desesperada a través del terreno montañoso. Los caballos, ya cansados por el viaje anterior, respondieron valientemente, sus músculos tensándose mientras escalaban pendientes rocosas y saltaban pequeños arroyos. Detrás de ellos, el sonido de la persecución crecía. Gritos de hombres, relinchos de caballos, y ocasionalmente el eco de un disparo reverberaban entre las montañas. Era claro que los hermanos Garrett habían traído un ejército privado considerable para vengar lo que percibían como una traición. «¡Ahí!», gritó Sara después de lo que pareció una eternidad de cabalgata frenética. «¡El rancho Henderson!». A través de los árboles, Thomas pudo ver los edificios deteriorados pero sólidos de lo que una vez había sido una próspera operación ganadera. La casa principal era una estructura de 2 pisos construida en piedra y madera, con ventanas que ofrecían vistas amplias del valle circundante. El granero, aunque mostraba signos de abandono, parecía estructuralmente sólido, y había varios edificios más pequeños que podrían servir como posiciones defensivas. Pero lo más importante era lo que Sara había mencionado. Solo había 2 accesos al rancho: el sendero por el que habían llegado, y un camino más ancho que venía del norte y que probablemente había sido la ruta principal cuando el rancho estaba en operación. «Es perfecto», murmuró Thomas mientras desmontaba cerca de la casa principal. «Podemos controlar ambos accesos desde la casa». Jake estaba examinando el granero con ojo experto. «Hay suficiente forraje aquí para los caballos y agua del pozo. Podemos resistir un asedio si es necesario». Sara se dirigió directamente a la casa, abriendo puertas que conocía bien y verificando que todo estuviera como lo recordaba. Era obvio que ella y Jake habían pasado tiempo considerable en este lugar durante su romance secreto. «La casa está en buenas condiciones», reportó. «Los Henderson construyeron bien. Las paredes son gruesas y las ventanas ofrecen campos de tiro excelentes». Thomas asintió, pero su mente ya estaba trabajando en otros problemas. Incluso con las ventajas defensivas que ofrecía el rancho, 3 personas no podrían resistir indefinidamente contra 200 atacantes. Su plan dependía crucialmente de que Marcus Sullivan recibiera su mensaje y actuara rápidamente. «Necesitamos prepararnos para un asedio», declaró. «Jake, revisa si hay armas o municiones en la casa».
Sarah, busca cualquier suministro de comida o agua adicional. Yo voy a preparar algunas sorpresas para nuestros visitantes. Mientras sus compañeros se dispersaban para cumplir sus tareas, Thomas comenzó a trabajar en las defensas exteriores del rancho. Su experiencia como detective le había enseñado sobre explosivos y trampas, conocimiento que nunca había esperado usar, pero que ahora podría salvar sus vidas. Encontró una reserva de pólvora vieja en el granero, probablemente usada para dinamitar rocas cuando los Henderson estaban expandiendo sus pastizales. Con cuidado comenzó a preparar cargas que pudiera detonar manualmente para bloquear los accesos si era necesario. Una hora después, cuando los tres se reunieron en la casa principal, habían transformado el rancho abandonado en una fortaleza improvisada. Jake había encontrado 2 rifles Winchester y suficientes cartuchos para una batalla prolongada. Sarah había localizado provisiones suficientes para varios días, incluyendo agua fresca del pozo que aún funcionaba perfectamente. ¿Cuánto tiempo crees que tardará tu amigo en llegar?, preguntó Sarah mientras revisaba uno de los rifles. Thomas miró hacia el valle, donde el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental. Sí recibió el mensaje y salió inmediatamente. Podría estar aquí antes del amanecer, pero eso asume que todo salió perfectamente. ¿Y si no viene?, preguntó Jake con voz tranquila. Entonces, respondió Thomas con una sonrisa sardónica, tendremos que ser muy creativos para salir de esta. El sonido de cascos aproximándose interrumpió la conversación. Los tres se dirigieron rápidamente a las ventanas, observando cómo una masa de jinetes emergía del bosque al final del sendero que habían usado para llegar. A la cabeza del grupo cabalgaban 2 hombres que claramente eran los hermanos Garrett. Incluso a distancia, Thomas pudo ver que eran individuos imponentes, con la complexión y los movimientos de hombres acostumbrados a la violencia. Sus seguidores eran una mezcla heterogénea de pistoleros, vaqueros desempleados y otros tipos duros que seguían a quien pagara mejor. «Smith», gritó uno de los hermanos Garrett, su voz resonando por el valle. «Sabemos que estás ahí. Sal y entrega a Morrison. Este no es tu problema». Thomas se asomó cuidadosamente por una ventana, manteniendo su rifle listo. «Se equivocan», gritó de vuelta. «Se convirtió en mi problema en el momento en que decidí que la justicia importaba más que la conveniencia». «La justicia», se burló el otro hermano. «Morrison mató a 5 de nuestros hombres». «Morrison es inocente», respondió Thomas. «Los verdaderos asesinos están en la cárcel de Redemption Valley». Hubo un largo silencio después de esto. Los hermanos Garrett claramente no habían esperado que su engaño hubiera sido descubierto tan completamente. Finalmente, uno de ellos gritó: «No importa. Morrison ha sido una espina en nuestro costado durante años. Es hora de que pague». Thomas se volvió hacia Jake con expresión interrogante. «¿Historia personal?». Jake asintió grimly. «Maté al hermano menor de los Garrett en un duelo justo hace 3 años. Desde entonces han estado buscando venganza, pero nunca habían tenido la oportunidad hasta ahora. Así que esto nunca fue realmente sobre la masacre en el salón», murmuró Sarah con comprensión. «Era solo una excusa para llegar hasta ti». «Exacto», confirmó Jake. «Y ahora han traído un ejército para asegurarse de terminar el trabajo». Thomas evaluó la situación con ojo clínico. 200 hombres contra 3, en terreno que ofrecía algunas ventajas defensivas pero que finalmente sería insostenible. Sus opciones se reducían a ganar tiempo y esperar que la ayuda llegara, o encontrar una manera de cambiar completamente las reglas del juego. «Tienen hasta el amanecer para decidir», gritó uno de los Garrett. «Al amanecer atacamos. Pueden entregar a Morrison y partir libres o pueden morir todos juntos». Mientras los atacantes se retiraban para establecer su campamento y planear el asalto, Thomas reunió a sus compañeros en el centro de la casa principal. «Bien», dijo con voz tranquila, «tenemos hasta el amanecer para prepararnos. Jake, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre los hermanos Garrett, sus métodos, sus debilidades, cualquier cosa que pueda darnos una ventaja. Son brutales pero no especialmente inteligentes», comenzó Jake. «Marcus Garrett es el mayor y el líder nominal, pero es su hermano Luke quien realmente planea sus operaciones. Luke es más inteligente, pero también más impaciente.
Si podemos hacer que Luke cometa un error, ¿qué tipo de error? Jake sonrió por primera vez desde que habían llegado al rancho. Luke nunca pudo resistir un desafío personal. Su orgullo es su punto débil. Thomas asintió lentamente, una idea comenzando a formarse en su mente. Era arriesgada, potencialmente suicida, pero podría darles la oportunidad que necesitaban. Sarah, dijo volviéndose hacia la joven, ¿qué tan bien conoces el terreno alrededor del rancho? Específicamente, ¿hay alguna manera de salir sin ser detectados? Hay un túnel, respondió ella después de un momento de reflexión. Los Henderson lo construyeron durante los problemas con los indios hace años. Va desde el sótano de la casa hasta una cueva en las colinas del norte. Perfecto, murmuró Thomas. Porque creo que tengo un plan. Es peligroso y requiere timing perfecto, pero podría funcionar. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos rojos y naranjas que parecían presagiar la sangre que se derramaría al amanecer, Thomas Smith comenzó a explicar un plan que dependía de 3 elementos: el orgullo de Luke Garrett, la llegada oportuna de Marcus Sullivan y la disposición de un ex detective de Chicago a apostar su vida una vez más en los dados de la justicia. El destino de todos ellos se decidiría con las primeras luces del alba, en un enfrentamiento que determinaría no solo quién viviría o moriría, sino qué significaba realmente el honor en el violento mundo del oeste americano de 1884. Las horas pasaron lentamente mientras se preparaban para lo que podría ser su última batalla, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el amor, la redención y el precio que estaban dispuestos a pagar por hacer lo correcto en un mundo que rara vez recompensaba tal convicción. En la distancia, las fogatas del campamento enemigo parpadeaban como estrellas caídas, recordándoles constantemente que cuando saliera el sol, todo habría terminado de una manera u otra. Thomas Smith, el forastero pobre que había llegado a Redemption Valley sin nada más que su conciencia y su coraje, se preparó para el momento que definiría no solo su destino, sino el destino de todos aquellos cuyas vidas había tocado en este pequeño rincón del territorio de Texas. Pero había algo que ninguno de ellos sabía. A 30 millas de distancia, Marcus Sullivan cabalgaba a través de la noche, con 50 de los mejores tiradores del territorio, empujando sus caballos al límite, en respuesta al telegrama más importante que había recibido en su vida. La ayuda venía en camino, pero la pregunta que permanecía sin respuesta era si llegaría a tiempo para cambiar el resultado de la batalla que se avecinaba con el amanecer. El último capítulo de esta historia estaba a punto de escribirse con pólvora y sangre en las montañas de Texas, donde un acto de compasión de un forastero había desencadenado eventos que ahora amenazaban con consumir a todos los involucrados, en un final que nadie podría haber predicho cuando Thomas Smith cabalgó por primera vez hacia Redemption Valley en busca de nada más que una comida caliente y un lugar donde descansar. Y así termina esta increíble historia de redención, amor y justicia en el viejo oeste. ¿Qué te pareció el valiente acto de Thomas Smith al arriesgar su vida por un desconocido? ¿Creías que Jake Morrison era realmente culpable? ¿Te sorprendió el giro final con la verdadera identidad de los asesinos? Queremos conocer tu opinión. Déjanos un comentario abajo contándonos cuál fue tu parte favorita de esta historia y si te gustó este formato de narración. Si disfrutaste este relato del oeste americano, no olvides darle like al video para que sepamos que quieres más historias como esta. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Cada semana traemos nuevas historias llenas de emoción, drama y giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Gracias por acompañarnos en esta travesía por Redemption Valley, y nos vemos en la próxima historia.